A pesar de lo atractivo y fascinante que resultó entender las leyes de Mendel, rápidamente se hizo evidente que no permitían explicar la herencia de los caracteres humanos normales, talla, perímetro cefálico, color de ojos, pelo, como tampoco la herencia de las enfermedades más frecuentes, hipertensión arterial, diabetes, cáncer o las malformaciones congénitas, como la fisura labio-paladar, la displasia de cadera, las malformaciones cardíacas. A comienzos del siglo XX ya se notaba este problema y empezaron a discutir los partidarios de la herencia mendeliana con los detractores. La discusión se plantea entre cómo justificar la herencia de caracteres cuantitativos de variación continua dentro de un rango de medidas si estos estuvieran determinados por un solo gen. Además, era evidente, como les mencionaba antes, que la influencia del ambiente era importante en la expresión de los rasgos. Se usaron entonces los términos de no mendelianos o multifactorial. Porque estaba la escuela mendeliana que quería explicar todos los fenómenos de la herencia a través de las leyes de Mendel y los que empezaban a descreer de las mismas para explicar todos los mecanismos de herencia. En la actualidad, aún después de la revolución que representó la secuenciación del genoma humano, existen aún muchas dificultades para adentrarse en la profundidad de las bases genéticas y moleculares de la mayoría de las enfermedades con este tipo de herencia compleja. Constantemente se descubren más genes o loci involucrados y aún así la ocurrencia y recurrencia siguen estimándose de manera empírica. En esta presentación revisaremos los aspectos más importantes y plantearemos algunos de los interrogantes que aún nos queda pendiente resolver. Vamos a hablar hoy de herencia multifactorial. Entre los caracteres que se trata de explicar por este patrón de herencia incluimos las malformaciones congénitas, los desórdenes comunes de la vida adulta y las características normales que muestran una variación continua. Hablábamos de los antecedentes históricos y fue Galton quien sostuvo que las leyes mendelianas solo podían explicar algunos caracteres extraños, poco frecuentes y dicotómicos. Las características relevantes para la evolución son cuantitativas o continuas y no resisten el análisis mendeliano, sostenía. De este modo, sistematiza el estudio de la variación humana a través del análisis de las variables de carácter continuo, como peso, talla, envergadura, capacidad pulmonar, etc. La escuela mendeliana sostenía que las leyes mendelianas podían explicar todos los fenómenos evolutivos de la raza humana. Fisher, en 1918, trata de buscar un modelo unificador y entonces dice que la herencia de los caracteres continuos puede explicarse por la interacción de varios pares de genes que pueden ubicarse inclusive en diferentes cromosomas. De este modo, podía explicar la variación continua y la correlación familiar. Entonces, si el rasgo correspondería a un solo locus, es decir, a un solo par de genes, habría tres fenotipos posibles: los homocigotas dominantes, los heterocigotas que podrían tener el mismo fenotipo y los homocigotas recesivos. Esto no se da cuando nosotros hablamos de la talla, no vemos eso. Nosotros lo que vemos en realidad es un continuo, una curva que es una curva de Gauss, como esta que tenemos acá. Entonces, si fuesen dos los loci involucrados, vemos que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 fenotipos posibles. Eventualmente, si hubiera 3, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hay muchos loci involucrados, llegamos a tener esta variación continua como la que tenemos en todos los parámetros antropométricos. Cuando decimos que alguien es alto, ¿cuánto es ser alto? No existe esta definición. Nosotros arbitrariamente creamos los percentilos y hablamos de quienes están en menos del 3, en más del 3, en el percentilo 50, pero esa es una construcción arbitraria. Si nosotros medimos a toda la gente, encontramos esta curva. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante también, pero para la talla, solamente para la talla, se calcula que hay más de 200 genes involucrados. Entonces, la herencia de los caracteres continuos puede explicarse por la interacción de varios pares de genes. Cuanto mayor cantidad de genes sean los involucrados, vamos a tener una variación que va a ser más continua. Veamos entonces la herencia multifactorial y los rasgos fenotípicos normales, los caracteres continuos.
Observamos que hay una regresión a la media. Para rasgos cuantitativos, la descendencia presenta en promedio fenotipos menos extremos que los de sus padres. Veamos este ejemplo. Estos son individuos. Cada uno de estos son individuos con distintas alturas. Fíjense que cuando un individuo es muy bajo, sus hijos son más altos. Y cuando un individuo es muy alto, sus hijos son más bajos. Esto es lo que se llama regresión a la media. Nunca hay un parecido completo con lo que son los padres. Esto es lo que les mencionaba antes. Hay unos estudios, que son los de Shiwas, que estudian las variaciones del genoma en relación con el fenotipo. Estos estudios que se empiezan a hacer actualmente tratando de buscar cuáles son las variaciones en general que se vinculan con estos rasgos humanos normales y también con la predisposición a enfermedades, muestran que hay al menos 200 genes vinculados con la regulación de la talla. Es cierto, individualmente cada gen se segrega según las leyes de Mendel, pero la expresión fenotípica que van a tener va a ser la resultante de la interacción entre todas esas variantes con el medio ambiente. La talla es un buen ejemplo, digamos, de la influencia del medio ambiente. Un individuo puede tener genes para ser muy alto, pero si no tiene una nutrición adecuada, nunca va a alcanzar su máximo potencial genético. Un individuo puede tener genes para tener un coeficiente intelectual muy alto, pero si no recibe un estímulo del medio externo, si no recibe afecto, si no se escolariza, muy poco probablemente va a alcanzar a expresar todo ese potencial genético que tiene. Correlación entre familiares. Para caracteres continuos, la relación entre familiares es proporcional a sus genes en común. Es decir, esto lo vemos básicamente cuando decimos, en general, uno se parece más a sus padres que lo que se parece a los abuelos. Esto también lo vamos a ver dentro de un ratito cuando hablemos de la predisposición a las enfermedades. La herencia multifactorial y las malformaciones congénitas. Acá hablamos de caracteres que son más bien discontinuos. ¿Esto qué quiere decir? O se tiene una malformación o no se tiene una malformación. Después la malformación podrá ser más o menos grave, pero o está presente o no está presente. Por eso ahí hablamos de caracteres discontinuos. Falconer extiende entonces la teoría de varios pares de genes para determinar un fenotipo formulando la hipótesis del umbral. ¿De qué se trata esto? Varios pares de genes establecen un carácter de susceptibilidad o de predisposición que solamente se va a manifestar en el fenotipo cuando esa susceptibilidad sobrepase un umbral crítico. Bueno, en este gráfico que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo existe una susceptibilidad de genes y cuando se sobrepasa determinado umbral, entonces aparece la afectación. Esos genes, la cantidad de genes de susceptibilidad sigue una curva de Gauss, donde hay una media, donde hay individuos menos susceptibles y donde hay individuos más susceptibles. Este umbral se puede correr, por ejemplo, hacia la izquierda, es decir, que con menos genes aparecen individuos afectados, o se puede correr hacia la derecha, es decir, que necesito mayor cantidad de genes para que se exprese la afección. Este movimiento del umbral hacia la izquierda, donde necesito menos genes para estar afectado, o hacia la derecha, donde necesito mayor cantidad de genes para estar afectado, va a estar dado, por ejemplo, por factores ambientales. Si esta es la curva de predisposición al cáncer de pulmón, si una persona fuma, la curva se va a correr hacia la izquierda. El umbral, se va a correr hacia la izquierda, es decir, va a necesitar menos genes de susceptibilidad para expresar el fenotipo, en este caso cáncer de pulmón. Y si es un individuo que no fuma, que tiene una vida sana, que no está en un ambiente con contaminación ambiental, este umbral se corre hacia la derecha, es decir, necesitaría mucha más cantidad de genes de susceptibilidad para que se produzca la afección, en este caso cáncer de pulmón. Este umbral también vamos a ver ahora en un par de ejemplos cómo se puede correr hacia la izquierda o hacia la derecha de acuerdo al sexo del individuo. También acá tenemos, por ejemplo,
la curva que representa la población general. Acá están los individuos que van a expresar el gen y fíjense cómo esto se corre y acá corrimos la curva. Yo hace rato les hablaba de correr el umbral. Fíjense cómo acá aparecen los individuos que mayor cantidad de individuos que van a presentar la patología. ¿A qué se le llama doble umbral? En muchas patologías existen umbrales diferentes para los diferentes sexos. Por ejemplo, la hipertrofia pilórica es 5 veces más frecuente en varones que en mujeres. El umbral es más alto para las mujeres. Acá tendríamos representando la hipertrofia pilórica en varones, que tiene un umbral que se corre más hacia la izquierda que lo que es la hipertrofia pilórica en mujeres, que tiene un umbral que se corre más hacia la derecha. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Los defectos de cierre de tubo neural constituyen una serie de anomalías congénitas que se caracterizan porque durante el desarrollo embrionario se forma primero una placa neural que se tiene que plegar, cerrar formando un tubo, y a partir de ahí se va a diferenciar todo lo que es el sistema nervioso central. Y con esto las estructuras anexas que tienen otro origen embrionario, esto lo vamos a ver más adelante. Pero estos defectos de cierre de tubo neural, cuando se producen en la parte anterior, en la porción más cefálica, originan lo que se llama encefalia, es decir, la falta del desarrollo de los hemisferios cerebrales, defecto que por otro lado es incompatible con la vida. Y cuando ese defecto es en la parte posterior, es decir, donde está la médula, se genera lo que conocemos como mielomeningocele. Esto es en términos generales, después lo vamos a estudiar con más detalle cuando estudiemos embriología del sistema nervioso. Ahora, la prevalencia, es decir, es del 0,2 a 1 por 1000, pero este rango es un rango muy amplio porque está en relación con diferencias étnicas y geográficas. Otra vez, este umbral se corre de acuerdo a condiciones étnicas, condiciones geográficas, que pueden estar relacionadas unas con otras. Y lo que se ha visto desde hace unos 20 años aproximadamente es que se puede llevar el umbral que involucra a muchos afectados hacia un umbral con menos afectados, con una suplementación nutricional que consiste en la administración de ácido fólico en periodo periconcepcional. Cuando se ha producido en la familia el nacimiento de un niño con un defecto de cierre de tubo neural, para hacer el asesoramiento genético no recurrimos a las leyes de Mendel, sino que lo hacemos, por ejemplo, teniendo en cuenta la etnia, la geografía y el número de afectados de la familia y el sexo del individuo afectado. Se conocen algunos genes candidatos para algunas enfermedades y su distribución en algunas poblaciones. La presencia de determinadas variaciones en uno de esos genes no significa desarrollo de la enfermedad porque necesita de otros cambios en otros genes y de determinadas condiciones ambientales para que se expresen. De este modo, estas variaciones genéticas tendrán repercusión en el fenotipo según cómo se asocien y en qué ambiente se encuentren. Y cuando nos referimos a ambientes, tanto el del interior del individuo como el del exterior. Entonces, el fenotipo va a ser la resultante de factores de riesgo y de factores protectores. En ambos casos también incluimos no solamente las variantes genéticas asociadas entre sí, sino también el efecto del ambiente. ¿Cómo se puede estimar cuánto de ambiental o cuánto de genético tiene un rasgo? Se hace a través de los estudios de heredabilidad. Por ejemplo, la comparación entre la concordancia para el rasgo en gemelos monocigóticos, es decir, aquellos gemelos que se forman por la fecundación de un óvulo con un espermatozoide que durante el desarrollo embrionario forman 2 embriones, versus los disigóticos, que son aquellos gemelos que se forman por la fecundación de 2 óvulos por 2 espermatozoides diferentes. La heredabilidad entonces estima la relación diferencial entre la presencia de un rasgo entre gemelos mono y disigóticos. Si el rasgo es determinado completamente por el ambiente, el cociente se acerca a 0. Si el rasgo es completamente genético, el cociente se acerca a 1. Veamos acá algunos ejemplos que están sacados de Jorde. Por ejemplo,
los trastornos afectivos bipolares tienen una concordancia muy alta en gemelos monocigóticos con respecto a los disigóticos. Esto nos habla que hay una heredabilidad que es muy alta. Fíjense, el alcoholismo. Hay mayor concordancia entre los monocigóticos, pero también es bastante alta entre los disigóticos. Fíjense la heredabilidad. Ahora, el alcoholismo está relacionado también con trastornos del estado de ánimo. Fíjense el autismo, 0,70, la presión arterial 0,62, la grasa corporal, ¿sí? 0,84. Vuelvo, cuanto más nos acercamos a 1, es mayor la concordancia que se tiene. Para la diabetes tipo 1, fíjense entre 0,35 y 0,50, de 0,60 a 0,80, pero la diabetes tipo 2, fíjense, entre 0,90 y 1. Entonces, acá tenemos para repasar algunos de los caracteres, ¿sí? Esto es para una determinada población siempre. Fíjense que esto está representando familias que son fundamentalmente europeas y de Estados Unidos. Veamos entonces los patrones de la herencia multifactorial. El riesgo de recurrencia es mayor cuando el fenotipo es más grave. Damos un ejemplo, el riesgo para los familiares de primer grado de un paciente afectado de fisura del labio y paladar, cuando es unilateral, el riesgo es del 2%, cuando es bilateral es del 6%. Esto es, el riesgo de recurrencia es mayor cuando el fenotipo es más grave. El riesgo de recurrencia aumenta cuando el rasgo aparece en el sexo menos frecuentemente afectado. Para la estenosis pilórica, cuando el afectado es un varón, el riesgo de recurrencia es del 2%, pero cuando la afectada es una mujer, es del 10%. ¿Por qué? Porque para que una mujer esté afectada, como vimos, necesita mayor cantidad de genes que los que necesita un varón. Entonces, cuando tenemos una mujer afectada, ya sabemos que tiene una cantidad de genes más alta que cuando un varón está afectado y por ende los hijos de esta mujer van a tener más riesgo que los hijos de este varón. El riesgo de recurrencia es mayor cuanto más individuos hay en la familia. Hablábamos hace un rato de los defectos de cierre de tubo neural y marcábamos esto. Cuanto más individuos hay con el problema, mayor es la chance que se repita. Para el pivot, si hay un caso, el riesgo de recurrencia es del 3%. Si hay 2 casos, el riesgo de recurrencia es del 10%. Estos cálculos no se hacen con las leyes de Mendel, son cálculos que se hacen de modo empírico, es decir, se recurre a tablas y esas tablas pueden variar de acuerdo a la población. Esas tablas se hacen haciendo el estudio epidemiológico de la prevalencia de la anomalía congénita en determinada población. En general en el país no tenemos muchas tablas propias y siempre usamos tablas de los países del norte, haciendo siempre la aclaración de qué corresponde. Bueno, ahora estamos muy asustados, pero para resumir, en la herencia multifactorial se describen efectos aditivos de los genes. Necesitamos para la obtención de un fenotipo, que se expresen las variantes de diferentes genes. Para la talla, habíamos dicho, más de 200 genes intervienen para determinar la talla final del individuo, además del medio ambiente. Hay gran influencia del medio ambiente en la expresión de ese conjunto de variantes. Hay un efecto umbral, es decir, hay un umbral de predisposición y cuando se supera ese umbral de predisposición aparece el fenotipo. Ese umbral se puede correr otra vez por la influencia del medio ambiente. Aumenta el riesgo de recurrencia cuando el afectado es del sexo que habitualmente tiene menor riesgo. Habíamos dado el ejemplo de la estenosis pilórica. Si una mujer tiene estenosis pilórica, estamos suponiendo que tiene más genes que un varón que tiene estenosis pilórica. Por ende, entonces, el mayor riesgo lo van a tener los hijos de las mujeres que han tenido estenosis pilórica. Hay predominio de afección de un sexo sobre otro, aumenta el riesgo de recurrencia cuanto mayor es la gravedad del trastorno. Habíamos visto el ejemplo que es mayor el riesgo de recurrencia cuando la fisura del labio y paladar es bilateral que cuando es unilateral. Aumenta el riesgo de recurrencia cuando se está más próximo a la genealogía del afectado. Esto es, si mi papá tuvo hipertensión arterial, yo tengo más riesgo de tener hipertensión arterial que el que tiene mi hijo. ¿Por qué? Porque yo comparto más genes con mi papá. Yo con mi papá comparto el 50% de los genes.
Mi hijo comparte con mi papá, que es quien tenía hipertensión, el octavo de los genes. Cálculo no, vamos a darles en realidad las muchas gracias. Bueno, para finalizar vamos a hacer algunos cálculos. No, en realidad para finalizar quiero darles las gracias por la paciencia de haber escuchado toda la clase completa y bueno, quedo a su disposición en el foro para cualquier duda que ustedes pudieran tener. Muchas gracias nuevamente.